se le pone algo diferente a los sermones, pues. Viernes es viernes de adoración, de oración. El domingo el general, que se pueden hablar de diferentes temas, pero el miércoles de estudio bíblico. Y por eso decía, hermano, el título es una pregunta: ¿a qué vino Jesús? Y acabamos de leer, hermano, una porción, un versículo, que lo tomé como base para, para dar el ejemplo verdaderamente a lo que vino Cristo. Porque dice que vino a buscar y a salvar lo que se había. Y el hombre, hermano, la humanidad perdió la comunión con Dios, perdió, por decirlo así, la salvación desde el momento en que la primera pareja pecó. Dios se alejó del huerto, maldijo a la tierra, maldijo a la humanidad y se alejó. Y de ahí, hermano, no había forma para volver a Cristo, para volver a entablar esa comunicación o esa comunión con Dios. Más adelante dice que Jesús vino a justificarnos con Dios. ¿Qué justificar? Hacernos justos delante de Él. Porque la humanidad estaba perdida, la humanidad estaba desordenada y hubo necesidad de enviar a su Hijo amado, a su único, el unigénito del Padre, a que viniera en rescate de la humanidad. Y usted y yo, hermano, debemos de, como le dijera, de estar agradecidos por ese sacrificio que Cristo vino a hacer. Porque nosotros, por nuestros propios medios, por nuestras propias obras, por nuestras propias acciones, no podemos alcanzar la salvación. Amén. Dice más adelante que, bueno, dice la palabra allí, el versículo, que Él nos vino a buscar a nosotros. Yo creo que la gran mayoría de los que ya estamos un poquito entrados en años, no buscamos a Dios porque verdaderamente cuando estábamos bien, cuando estábamos sanos, cuando estábamos sin problemas, sino que muchos llegamos al Evangelio, llegamos a los pies de Cristo, todos apaleados, todos aporreados y con diferentes situaciones, y vimos muchos, y lo digo por mi persona, que quizás esa era la última oportunidad para estar cerca de Dios. Amén. Gracias a Dios por los jovencitos que le están enseñando los caminos del Padre, los niños que están naciendo en las iglesias, que todavía tienen esa oportunidad, pero muchos no la tuvimos. Y yo recuerdo, hermano, de mi generación, ya muchos ya no están. Hace poco nos reunimos los dinosaurios de la generación de mi promoción de bachillerato, que ya es del siglo pasado. Ya uno ya estamos viejitos, pelones, ya muchos ya no están. Y muchas veces uno se admira, pues, porque uno todavía, Dios tiene misericordia. Y hermano, por eso debemos ser agradecidos. Porque por nuestros propios medios, por nuestra propia forma, hermano, quizás no buscamos de Dios, no, que Él nos vino a buscar. Por eso dice la palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque el hombre, la humanidad, estaba perdida sin Dios. Llevando la lección, hermano, en este versículo que acabamos de leer, Jesús explica el propósito principal de su venida al mundo, que fue rescatar a todos aquellos que se han alejado de Dios o que están espiritualmente perdidos. Yo me gozo, hermano, con el equipo de evangelismo cuando vamos a predicar la palabra el domingo. Hermano Roberto y el grupito abordamos una señora y le preguntamos que si le podíamos hablar de la palabra, y cuando le preguntamos, mire, ¿usted se congrega en una iglesia? Sí, yo voy a la católica. Y al final dijo, yo voy a hacer la oración, pero no voy a cambiar de iglesia, porque aquí nací, aquí voy a morir. No, si le dijimos, lo importante es que usted reciba a Cristo y después Dios va a hacer la obra. Son personas que están perdidas espiritualmente. Y ahí, hermano, la gran comisión que nosotros tenemos. Porque muchas veces los vecinos, los compañeros de trabajo, los compañeros de escuela, están perdidos. Y muchas veces, hermano, usted y yo tenemos
Por eso cuando allá hizo, cuando Jesús le dijo, y a ti te digo que tú eres Pedro, vaya, a ti te daré decir las llaves de los cielos. Usted y yo, hermano, tenemos las llaves de las puertas del cielo. ¿Cuándo dicen amén? Pero es por predicar el evangelio. Y así con esa llave, con predicar el evangelio, usted puede abrirle las puertas del cielo, de la eternidad a las personas, como también se las podemos cerrar. Cuando no predicamos, cuando no buscamos a los perdidos, o simplemente cuando ignoramos, porque muchas veces nosotros condenamos a las personas. Porque decimos, no, ya ese no le predico. Pero dice la palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, hermano, el propósito principal de su venida de Cristo al mundo fue rescatar a todos aquellos que se habían alejado de Dios. Cuando la primera pareja pecó, como les decía al principio, Dios lo sacó del huerto y maldijo la tierra y no tenía nada que ver. Y le dijo al hombre que con el sudor de la frente iba a conseguir los alimentos, y Dios se alejó. Pero allá desde Génesis 3:15 parece, donde Dios prometió un Salvador que se vino a cumplir, hermano, que como 2000 años después de esa promesa. Pero gracias a Dios que usted y yo todavía alcanzamos la misericordia de Dios, porque el que muere sin Cristo y sin esperanza va derecho a la condenación eterna. Entonces, hermano, Jesús vino al mundo con múltiples propósitos, porque si usted vemos los evangelios, vino a sanar, vino a dar la vista, dice la palabra que también Él fue o es la luz del mundo, es todo lo que Él es. Pero vino con múltiples propósitos, todos centrados en la redención, la justificación y la reconciliación de la humanidad con Dios. A eso vino, redimirnos del pecado, justificarnos con Dios y reconciliarlos con Él. Porque ese es el propósito. También, hermano, reveló a Dios a través de sus acciones y enseñanzas. La redención y el rescate del pecado y la muerte, hermano, y la promesa de vida eterna para todos los que creen en Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creemos o estamos seguros de que al morir vamos al cielo, somos salvos? Porque ese es el objetivo principal, hermano. Gracias a Dios hay un buen grupo, debería estar más lleno, pero muchas veces las iglesias están llenas de visitantes que todavía no están convencidos de esa obra que Jesús vino a hacer a la tierra. Porque si usted les pregunta, mire, y si usted muere, yo no estoy seguro, solo Dios lo sabe. Entonces la pregunta es, hermano, debemos de estar seguros en dónde estamos, qué es lo que queremos y para dónde vamos. Amén. Y todo eso lo vino a hacer Cristo. Por eso vino al mundo. Vino a dividir el pueblo, vino a traer disensión, vino a hacer un montón de cosas. Y si usted se fija, hermano, en el mundo, usted y yo como cristianos, o el cristianismo en sí, son los que más burlas sufrimos del mundo, de los inconversos. Amén. Pero no vaya a hablar la gente del profeta Mahoma, porque los musulmanes sí, eso se levantan el arma contra aquel que habla en mal de Mahoma o de Alá. Y a nosotros nos vituperan, a nosotros nos dicen aleluya, come gallinas y un montón de cosas. Y a Jesús le pasó lo mismo. Pero eso viene, y hermano, en el Sermón del Monte, allá en el del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, resume muchos de esos propósitos. Si usted ve ahí del capítulo 5, dice el Sermón del Monte, está la bienaventuranza, están un montón de reglas. Búsquelo para que usted vea verdaderamente a qué vino Jesús. No se lo voy a dar todo, hermano, solamente quiero enfocarle lo que vino a hacer Jesús. Vaya, desde del versículo 5, capítulo 5 del Sermón del Monte, vaya, la bienaventuranza, hasta el versículo 12.
Después dijo que Jesús era la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley. Luego está Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús los juramentos, el amor hacia los enemigos. El capítulo 6, Jesús y las limosnas y la oración, Jesús en el ayuno, los tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y la riqueza, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, etcétera. Todo esto, hermano, estos capítulos resumen muchos de los propósitos por los cuales vino Jesús. En ello, Jesús proclama el reino de los cielos y establece los principios morales y espirituales que deben guiar la vida de sus seguidores. Ahí están, véalos. Porque lo primero que ve dice que nosotros somos la sal de la tierra, que es la luz del mundo, que estaba la ley. Pero de allí, hermano, ya comienza Jesús a hablar con uno. Jesús y el adulterio. El divorcio, que nos habla de eso. El amor hacia los enemigos. Esos son principios morales. Y los espirituales, Jesús y la oración, el ayuno. Esos son los principios espirituales que vino a mostrarnos. Pero muchas veces nosotros los leemos, es parte de la Biblia. Pero léalos y dése cuenta verdaderamente cuál es el propósito de Jesús. Entonces, eso ahí los trajo él como ejemplo para guiar la vida de sus seguidores, de cada uno de nosotros, de los que decimos ser cristianos, porque cristiano es un seguidor de Cristo. Amén. Y vamos a entrar en materia, hermano. Y el reloj se ha parado. Sí, porque faltan 5. Pues ya se terminó la batería. Bueno, vamos a entrar en materia. Número 1. Vamos a ver, hermano, algunas razones principales de la venida de Jesús. Y número 1, Jesús vino al mundo, hermano, para cumplir las profecías que estaban escritas sobre él. Váyase allá a Romanos, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Romanos 1, del 1 al 3. Dice, Pablo, de aquí está hablando ya el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Qué quiere decir siervo, hermano? Servidor. ¿En salvadoreño? Ustedes lo dijeron, no yo. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Dice el versículo 2. Que él había prometido antes por sus profetas. Y este, hermano, si usted va al Antiguo Testamento, todos los profetas mayores, los profetas menores, anunciaban la venida de Cristo, los salmos y todo eso. Dice que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Número 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y si comenzamos a ver, hermano, el árbol genealógico de Cristo, pega con lo que los evangelios estaban diciendo. Entonces, todo lo que les quiero decir, hermano, una de las formas de resumir el Antiguo Testamento, hermano, es la anticipación, que todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. A través de los pactos, las promesas, los profetas y los eventos históricos, hermanos, proclaman que vendría un Mesías de parte de Dios. Como les decía al principio, humanamente hablando, usted y yo no podemos alcanzar la salvación. Por muchas obras que usted haga, las mejores. Pero allá el libro de Isaías dice Dios, que las mejores obras de nosotros son para él, o delante de sus ojos, como trapos de inmundicia. Y un trapo de inmundicia es el que pone usted cuando llueve, lo pone en la entrada de la puerta, ahí se saca los zapatos, lodo, polvo. Ese es un trapo de inmundicia. Y muchas veces Dios así ve nuestras obras. Porque lo importante, hermano, es tenerlo en nuestro corazón. Entonces, a través de los pactos, promesas, los profetas y los eventos históricos proclaman que vendría un Mesías de parte de Dios. Cuando nació Jesús, hermano, habían miles
de judíos o israelitas como Simeón, que esperaban que el Mesías viniera y trajese restauración a su pueblo. Lucas capítulo 2, versículo 25. Eso está ahí. Dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, lo estaba esperando. Y más adelante dice que cuando lo conoció, cuando lo vio, dijo, ahora puedo morir en paz porque mis ojos han visto al Mesías. Entonces, dice Israel, el Espíritu estaba sobre él, dice el 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, dice, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y allí comienza, hermano. Ahí se cumplió todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, que iba a ser del linaje de David, que iba a nacer de una virgen. Y aquí los traigo, pero esto no se los puse, hermano. Vamos a ver algunos. Estos, hermanos, son algunos de las numerosas profecías cumplidas sobre Jesús. Jesús dice que sería un descendiente de David. Esto está en segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 2 y 3. Si usted puede, anótelo. Número 2, que Jesús nacería de una virgen. Isaías 7:14, usted lo conoce, va. Otro, que Jesús nacería en Belén. Esto está ya en Miqueas 5:2, donde dice, pero tú, Belén Efrata, dice, pequeña entre las naciones, de ti saldrá el Salvador. También, hermano, que Jesús llevaría a cabo su ministerio en Galilea. Esto está en Isaías, capítulo 9, versículos 1 y 2. También, hermano, que Jesús vendría o tendría un precursor, que era Juan el Bautista, que le preparó el camino. Cuando lo vio, ¿qué es lo que dijo? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También Jesús, hermano, sería despreciado y rechazado por la humanidad. Esto está ya en Isaías capítulo 53, versículo 3. Jesús, hermano, también tendría un trono eterno. Está en Daniel capítulo 7, versículos 3 y 14. Que Jesús vendría como un rey montado en un asno. Esto está ya en el Antiguo Testamento, en Zacarías capítulo 9, versículo 9. También que Jesús sería abandonado, tendría sed, sería despreciado, y sus manos y sus pies serían traspasados. Esto está en el Salmo número 22. Ahí lo puede ver. También que Jesús vencería la muerte. Isaías 25, capítulo 25, versículos 7 y 8. Y que Jesús establecería un nuevo pacto. Esto, hermano, está ya en Jeremías capítulo 31, versículo 31. Del nuevo pacto. Y en Jeremías se escribió allá como 750 años antes de que Cristo naciera. Entonces, allí donde todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Y vamos a ver, hermano, lo del nuevo pacto. Pastor, ¿cómo se llamaba el pastor que estaba enfermo de los riñones? El pastor de Cojute, que no me acuerdo. Pero lo que le quiero decir es que me dio clase. Y el último examen que nos iban a hacer, voy a hacer un paréntesis, el último parcial, iba a hablar acerca del nuevo pacto basado en Jeremías 31. Teníamos que ir hasta allá a Cojute, a la iglesia, pero como luego se enfermó ya no se pudo, pues nunca lo oímos. Pero habla de esto. Jeremías 31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. ¿Se acuerda, hermano? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y allí, hermano, desde el 31 hasta como el 35, habla acerca del nuevo
pacto. Y Jesús vino a cumplir ese pacto. Entonces, como le decía, hermano, muchas personas esperaban la venida de Cristo. Pero ellos creían o querían que Jesús vendría en un caballo blanco, que traía un gran ejército para vencer a sus enemigos, porque en ese momento Israel estaba dominado por el Imperio Romano. Jesús nació, creció y murió bajo el Imperio Romano. Entonces ellos pedían liberación. Y cuando vieron que Jesús entró a Jerusalén montado en un asno, en un pollino, dice hijo de asna, dijeron, no, a veces no es. Y lo rechazaron. Pero ahí están las profecías en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿para qué vino, hermano? Para cumplir las profecías sobre él. Allá lo vimos en Romanos 1, del 1 al 3. Ahí véalo. Número 2. Vino también, hermano, para mostrarnos el amor de Dios. ¿Cuántos están agradecidos por eso? Porque saben, hermano, cuál es la esencia de Dios. Es el amor. Y si usted, hermano, bueno, los que algún día quizás tuvimos en la tradición, yo era oyente nada más, pero allí le predican eso de un Dios de amor. Y yo he hablado con señoras, pero de esas calcitrantes, y les planteaba esto del infierno, y me decía, pero es que como un Dios de amor va a castigar a los hombres con un fuego y todo lo demás, porque Dios es amor. Sí, hermano, la esencia es amor, de Dios es amor, amén. Pero que creo que dice allá en las cartas de Pedro que también es fuego consumidor. Entonces, ¿cuál es el problema? Que Jesús, hermano, los ama a todos por igual. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que nosotros son los que no queremos saber nada muchas veces de Jesús. ¿Se ha fijado, hermano, en familias que tienen buena posición y un hijo es vago, se va de la casa y no le importa nada, pues? Así muchas veces somos nosotros, que rechazamos el amor de Dios. Allá usted se pide este versículo, Juan 3:16, rayado. Pero también ve ahí Romanos 5:8. ¿Qué es lo que dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos nos alegramos por eso? Porque los que teníamos que padecer la muerte, quizás una peor muerte que la que padeció Cristo, éramos cada uno de nosotros. Pero Él lo hizo por amor. Entonces vino a mostrarnos el amor de Dios. La muestra, hermano, más grande de amor es que alguien muera por otro en su lugar. Pero nadie lo va a hacer. Mana Mirna, usted diera a su hijo por un pecador empedernido, por un bolo. Y estamos hablando de lo humano, ¿va? Y si nosotros sentimos eso, usted quiere, hermano, que a Dios no le dolió entregar a su hijo, mandarlo a la tierra, que lo vituperaron, lo escupieron, lo azotaron y le decían, demostrar que eres Dios, pues bajaste. Y dice la palabra que cuando Jesús estaba en la cruz, dice que los cielos se oscurecieron. Y según algunos teólogos dice porque Dios no quiso ver el sufrimiento de su hijo. Y lo hizo, hermano, por amor. Entonces, ¿cómo nosotros, hermano, no vamos a estar agradecidos por eso? Entonces, esa es la muestra más grande, hermano, de amor. Que alguien muera en lugar de otro. Y Cristo lo vino a hacer por ustedes y por mí. Y muchas veces no entendemos ese concepto de lo que verdaderamente es el amor. Jesús vino, hermano, y murió por toda la humanidad. Lo hizo por... Él sabía lo que venía. Amén. Sí sabía. Pero no rechazó la cruz. No rechazó los azotes. No dijo me arrepiento y hay estos que se mueran. No. Llegó hasta el último momento, hermano, y murió. Pero ¿saben cuál es lo bueno? Que venció a la muerte. Y que por medio de él nosotros tenemos también, podemos alcanzar la vida eterna. Pero mucha gente no entiende eso. Número 3. ¿A qué vino Jesús? Vino para mostrarnos
al Padre. Juan 14:9. El Evangelio de Juan 14:9. Dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, dijo Dios, Jesús, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Y aquí, hermano, estaba hablando con sus discípulos sobre el Padre, y muchas veces, bueno, nosotros sabemos que Dios es un Dios invisible, porque Dios es espíritu, amén, y que nadie lo puede ver porque Dios es 3 veces santo, y nosotros no resistiríamos la santidad de Dios. Pero vino Jesús a mostrarnos al Padre. Por eso allá donde le dice, está hablando, dice que Jesús es el camino al Padre. El versículo 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que yo estoy con vosotros y no me has conocido. Y muchas veces, hermano, también nos dice a nosotros, cuánto tiempo yo te he mostrado mi amor, mi gracia, mi misericordia, pero no me conoces. ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces no conocemos a Dios, a Jesús? ¿Por qué no queremos leer su palabra? ¿Por qué nos aburre orar? Porque nos aburre muchas cosas acerca de Dios. Por eso muchas veces no le conocemos. Y allí le estaba reclamando y le dijo, ¿cuánto tiempo he estado con nosotros y no la has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Dice el 10, ¿no crees que yo en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y más adelante dice, yo y el Padre uno somos la esencia. Y se ha fijado, hermano, que muchas veces nuestros hijos pequeños hablan o dicen los recados que nosotros les decimos. Llega el cobrador, decirle que no estoy. ¿Y qué dice el niño? Como los niños son sinceros. Dice mi mamá que no está. Por eso dice que yo hablo lo que el Padre me mandó. También, hermano, está en Juan 10:30. Vaya un poquito más atrás. Por eso él dice, ahí donde dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces, si nosotros conocemos a Jesús, conocemos al Padre, amén. Pero muchas veces ignoramos eso. Porque muchas veces, hermanos, nuestros hijos reflejan a los padres, amén. En sus acciones, en todo. Y muchas veces molestamos allí, que los hijos se parecen muchas veces a las personas y dicen, lo negaste un montón de veces. Pero ellos son, hermanos, por eso Jesús lo afirmó, yo y el Padre uno somos, no hay nada más. Entonces, hermano, Jesús estaba hablando con sus discípulos y en respuesta a la pregunta de Felipe, afirma que quien lo ve a él, ve también al Padre. Y revela al Padre a través de sus palabras, acciones y milagros. Si, hermano, Jesús no vino solo a hacer milagros. Él vino a hacer eso porque por su misericordia, por su amor. Cuando vio a los enfermos, dice que tuvo compasión. Cuando vio las grandes multitudes que tenían hambre, les dio de comer. Pero la función principal era de buscar y salvar lo que se había perdido. Porque un día nosotros vamos a morir, amén. Muchos no quieren. Y sabe, hermano, quiénes los que no más les cuesta y no quieren morirse, son los que practican la tradición. Por ahí hay una persona que y me dice, mire, si ya está enfermo, pero no quiere morirse. Cuando le hablan de la muerte, se aflige. Y dice, yo no me quiero morir. Porque no está seguro para dónde va. Y ya se le ha predicado, ya se le ha enseñado, ¿no? Pero no. Pero muchas veces dice eso. Pero vino a mostrarnos al Padre. Número 4, para ir finalizando. También, hermano, Jesús vino para mostrarnos el camino al camino al Padre o al camino al cielo. Juan 14:6, usted lo conoce. Ya, hermano, este versículo lo conocemos de memoria.
que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino a Dios, y la verdad y la vida. Y nadie, hermano, viene al Padre si no es por medio de Jesús. Y allí se vota la teoría que a Jesús por María, por los santos, con todo respeto lo digo, pero ahí se vota todo eso. Porque dice la palabra que los muertos nada saben. Y allá en la tradición hay un montón de disques santos, pero que van de los más malillas. El fundador de los jesuitas, Ignacio, ¿cómo se llama este? Sí, parece, no, Ignacio de Loyola, sí, un español que fundó que los jesuitas son los más matarifes. El Papa Negro, este es un dato adicional, es el que dirige a los jesuitas, es el que promueve la guerra en el mundo. Él dice aquí va a haber guerra y todo lo demás, pero es santo y tiene allá su lugarcito, le ponen su velita. Entonces, hermano, ¿cuántos santos sabemos aquí? Por lo menos hay como 4, pero está bueno, hermano, que seamos así, pues, porque ahorita usted es santo porque este tiempo lo ha apartado para Dios. Entonces por eso es santo. Pero nos vino a mostrar eso, el único camino, hermano, hacia Dios es Jesús, amén. Nadie más. Como le decía, con el perdón, no María, porque ella también nació bajo el pecado. Y ella dijo, mi alma se engrandece, dice, no me acuerdo cómo usted dice allá en Lucas. Pero dijo, en Dios mi Salvador, reconoció que tenía la necesidad de ser salvo. Entonces, hermanos, reconozcamos verdaderamente que nosotros las necesidades que tenemos, y sobre todo la salvación, no es por los santos, etcétera. Y número 5, vino a darnos vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? A eso vino Jesús. Pero muchos creemos que Jesús vino a sanar, que vino a multiplicar los panes, y todo eso lo hizo. Pero hubieron objetivos principales, y aquí hay un montón, hermanos, si usted escudriña la palabra. Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en... Y ahí el 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas. Entonces vino a darnos vida. Jesús afirma, hermano, que Él da vida a todo al que cree en Él y le sigue. Amén. Da vida física y sobre todo vida espiritual. ¿Cuál es la vida física? Para los proverbios dice que tus días van a ser largos. Honra a tu padre y a tu madre, dice, para que tus días se alarguen sobre la faz de la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque todos los hijos que honran a sus padres tienen larga vida. Amén. Pero aquellos que son malillas, que 15 hasta como los 25 años el promedio de personas. Allá ese lugar, allá por Zacate, no lo quiero mencionar, allá hay niños, jóvenes, las edades promedio, que 25, 30 años, que arruinaron su vida, no honraron a sus padres, y allí, hermanos, prácticamente están muertos, aunque algunos han conocido a Dios. Pero Él vino a dar vida al que cree en Él y le sigue, vida física y vida espiritual. Hermano, para concluir, Jesús vino a cumplir las promesas del Antiguo Testamento, amén, ya lo vimos. Vino a traer salvación, vino a reconciliarnos con Dios, trajo reconciliación y esperanza a la humanidad perdida, mostrando el amor del Padre y enseñando el camino a la vida eterna. A eso vino Jesús. Así es que, hermanos, no nos molestemos con Dios, no nos molestemos con Jesús cuando no nos haga un milagro. Pero Dios siempre está presto allí para escuchar nuestro clamor y nuestra oración. Pero como decía, hermano, nadie va a ser eterno en este mundo. ¿Cuándo dicen amén? Pero vamos a ser eternos delante de Él si le recibimos, si seguimos sus consejos, sus preceptos y sus mandamientos. Vamos a orar, le decimos, Dios y Padre que esté en el cielo, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, bendito Dios, porque demostró su amor,
su misericordia, Señor, y su gracia para con la humanidad caída y perdida. Porque, Señor, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. E íbamos, Señor, directo a la condenación eterna. Pero, Señor, a usted le plació mandar a su Hijo Jesús, que se despojó de su divinidad, dejó su trono de gloria y vino a morar entre los hombres. Y lo hizo como siervo, vino a servir, no a servirse de los demás. Trajo sanidad, trajo, Señor, salvación y trajo, Señor, la vida eterna. Por eso, Señor, gracias. Gracias, Señor, por este pueblo que reconoció un día que necesitábamos reconciliarnos con Dios, que necesitábamos ser salvos. Y espero, bendito Dios, que todos los que estamos en este lugar estemos conscientes y estemos seguros que al partir de este mundo estaremos en su presencia. Y si alguno todavía no está seguro de eso, hoy es el momento en que pueda entregar su corazón y su vida a Cristo. Y recíbale como su Dios y como su Señor. Recíbale. Dígale, Señor, estoy cansado de hacer las cosas a mi manera, de buscarle, de hacer las cosas diferentes, pero no siento llenura en mi alma y mi corazón. Siento que me falta algo. Recíbale. Es el momento aceptable, es el momento de salvación. Porque mañana puede ser demasiado tarde, porque mañana no lo sabemos. Señor, le doy las gracias por este pueblo. Gracias, Señor, porque me permitió estar en este lugar. Te pido, Señor, que bendiga a cada uno que estamos acá. Que sane, Señor, sus enfermedades. Que reconcilie, Señor, esas familias. Le pido por los enfermos en los hospitales, en las calles, los desahuciados, los abandonados. Por todos aquellos, Señor. Gracias, Señor, por también esos ancianos que reciben, bendito Dios, esa pequeña ayuda de parte de su iglesia, Señor. Le pido, bendito Dios, que sea usted ayudándole y bendiciendo siempre, Señor, a los que proveen, a los que dan, Señor. Le pido por aquellos que no tienen que llevar a su boca, bendito Dios, que sea usted propicio. Pero sobre todo, Señor, que nos falte su alimento que es lo espiritual, Señor. Gracias, bendito Dios, por su misericordia y por su amor. Llévenos con bien a nuestros hogares, protejan el camino. Y que el día de mañana, Señor, podamos ir a trabajar y hacer las cosas que debemos hacer, Señor. Y el día viernes estemos en su casa para alabarle y bendecir su nombre. Quédese con nosotros y ayúdenos, Señor, porque se lo pide en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor les bendiga.